El suelo de mármol bajo mis rodillas estaba frío, a pesar del grueso tejido de mi uniforme. Frotaba una mancha de vino en la alfombra persa del estudio de Declan Sullivan. Después de 2 años trabajando en esta mansión, mis movimientos eran precisos y eficientes. El aroma del abrillantador de limón se mezclaba con el persistente aroma de su colonia. Una costosa mezcla de sándalo y algo más oscuro que nunca logré identificar. Te has dejado una mancha. Su voz me hizo detenerme, aunque no levanté la vista. Aprendí pronto que mirar directamente a los ojos a Declan Sullivan era peligroso. No porque fuera cruel, sino porque sus ojos gris acero parecían atravesar cada muro que había construido cuidadosamente a mi alrededor. Yo me encargo, señor Sullivan, respondí, manteniendo un tono neutro y profesional. Es domingo por la noche, Elena. Eres la única empleada que insiste en trabajar los fines de semana. Finalmente levanté la vista y lo vi apoyado en su escritorio de caoba con los brazos cruzados sobre el pecho. Se había aflojado la corbata y desabrochado los 3 primeros botones de su camisa blanca, dejando al descubierto su fuerte cuello. A sus 34 años, Declan Sullivan dirigía un imperio construido sobre sombras y susurros. Sin embargo, en ese momento, con la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas que iban del suelo al techo detrás de él, parecía casi normal. Casi. La mancha no se limpiará sola, señor, dije, volviendo a centrar mi atención en la alfombra. La señora Chen podría encargarse de ello mañana. La señora Chen tiene artritis. No me importa. Hubo una larga pausa, llena de algo que me negaba a reconocer. Siempre era así. Esos intercambios cautelosos no revelaban nada, pero lo decían todo. Me había convertido en una experta en ese baile, en mantener la distancia exacta necesaria entre empleador y empleado, entre el hombre más temido de Milán y la mujer que limpiaba sus suelos. Eres terca, observó, y pude percibir un ligero tono de diversión en su voz. Prefiero decir dedicada. Por supuesto que sí. Terminé con la mancha y recogí mis utensilios con la eficiencia que me daba la práctica. Al levantarme, me alicé el vestido negro del uniforme, el que me había comprado yo misma, ya que los uniformes que me proporcionaban nunca me quedaban bien. Había aprendido a sentirme orgullosa de las pequeñas cosas, de los detalles que podía controlar. ¿Hay algo más, señor Sullivan? Me estudió durante un momento, con una expresión indescifrable. Esa era otra habilidad que había dominado en los últimos 2 años. No me inmuté ante su escrutinio. No dejé que se notara cómo se aceleraba mi pulso cuando me miraba así como si estuviera resolviendo un rompecabezas que solo él podía ver. No, eso es todo por esta noche. Asentí y me giré hacia la puerta. Elena, dije, deteniéndome con la mano en el pomo del latón. Sí, señor, trabajas demasiado. El comentario inesperado me provocó un nudo en el pecho. Le di la espalda, sabiendo que si me daba la vuelta y cruzaba su mirada, algo podría cambiar entre nosotros que ninguno de los dos podría deshacer. Alguien tiene que mantener los estándares en esta casa. Me fui antes de que el señor Sullivan pudiera responder, con mis pasos resonando en los suelos de mármol mientras atravesaba los laberínticos pasillos de la mansión. Solo cuando llegué a la seguridad de las dependencias del personal me permití apoyarme contra la pared y respirar hondo. 2 años, 730 días manteniendo esta cuidadosa distancia, fingiendo que Declan Sullivan era solo otro empleador, que no me daba cuenta de cómo me seguía con la mirada cuando creía que no le veía, que no me quedaba despierta por la noche en mi pequeña habitación sobre el garaje, preguntándome cómo sería cruzar la línea invisible que nos separaba. Pero yo sabía que no era así. Las mujeres como yo no acababan con hombres como él. Limpiábamos sus casas, planchábamos sus camisas y desaparecíamos en el fondo de sus importantes vidas. Ese era el orden natural de las cosas, y yo lo había aceptado. O eso me decía a mí misma. La mañana siguiente llegó con el típico frío otoñal de Milán. Me levanté antes del amanecer, como siempre, para preparar el desayuno para el personal doméstico. La señora Chen, la ama de llaves, entró arrastrando los pies en la cocina. Su rostro curtido se iluminó con una cálida sonrisa cuando vio que el café ya estaba listo. Es usted demasiado buena con nosotros.
dijo con su fuerte acento italiano, acomodándose en una silla con un suspiro de gratitud. Solo hago mi trabajo, respondí, deslizando una taza de café por la encimera hacia ella. Su trabajo es limpiar, no cocinar. Mi abuela me enseñó que cuidar de las personas es siempre lo más importante, independientemente de lo que diga el contrato. La expresión de la señora Chen se suavizó. Era la única persona de la casa que sabía algo de mi pasado. Sabía que mi abuela me había criado después de que murieran mis padres y que había perdido la beca cuando ella enfermó. Sabía de la montaña de deudas médicas que me habían llevado a esta mansión, a esta vida. Tienes buen corazón, niña, demasiado bueno para este lugar. No respondí, centrándome en preparar huevos revueltos y tostadas. Los demás miembros del personal comenzaron a llegar. Estaba Marco, el jardinero, Isabela, la joven criada que había empezado el mes pasado, y Ronan, el chofer y jefe de seguridad de Declan, cuyos nudillos llenos de cicatrices y mirada fija recordaban a todos exactamente qué tipo de negocio dirigía Declan Sullivan. «Buenos días, Elena», dijo Ronan, con una voz sorprendentemente suave para un hombre de su tamaño. «El jefe quiere verte en su despacho después del desayuno». Mi mano se detuvo sobre la espátula. «¿Ha dicho por qué?» Solo que era importante. La señora Chen me lanzó una mirada preocupada, pero mantuve mi expresión neutra. En 2 años, Declan nunca me había llamado a su oficina. Nuestras interacciones se limitaban a breves conversaciones cuando me encontraba trabajando. Nada más. «Iré cuando termine aquí», dije, orgullosa de lo firme que se mantenía mi voz. 1 hora más tarde, estaba frente a la oficina de Declan, con el estómago encogido por una aprensión que me negaba a nombrar. Llamé 2 veces, con firmeza y profesionalidad. «Adelante». Estaba sentado detrás de su escritorio, con una pared de ventanas de cristal a sus espaldas que mostraban los extensos jardines. Yo había pasado horas cuidándolos. Levantó la vista del documento que estaba estudiando y algo cruzó por su rostro, demasiado rápido para que pudiera identificarlo. «¿Quería verme, señor Sullivan?» «Siéntate, Elena». Me senté en el borde de la silla de cuero frente a su escritorio, con la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo, tal y como había hecho en todas las entrevistas de trabajo y reuniones con los administradores del hospital sobre las facturas de mi abuela. «He estado revisando las cuentas de la casa», comenzó, con tono profesional. «Llevas aquí 2 años». «Sí, señor. Nunca has faltado por enfermedad, nunca has llegado tarde y nunca has pedido días libres». Esperé, sin saber a dónde quería llegar. «La señora Chen me dice que a menudo trabajas en tus días libres y ayudas al resto del personal con sus tareas». «No me importa, señor. Prefiero mantenerme ocupada». Apretó ligeramente la mandíbula. Era una señal reveladora que yo había aprendido a interpretar. Declan Sullivan, temido por la mitad de Milán, estaba irritado. «Esa no es la cuestión. Tienes derecho a tomarte tiempo libre, a tener una vida fuera de estas paredes. Aquí tengo todo lo que necesito». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, más sinceras de lo que yo pretendía. Entrecerró los ojos mientras me estudiaba con una intensidad que me dejó sin aliento. «¿De verdad?». La pregunta sonó cargada y peligrosa. Lo miré directamente a los ojos por primera vez desde que entré en su oficina. «Sí, señor Sullivan, lo tengo». Nos miramos fijamente, con el aire cargado de palabras no dichas y tensión no reconocida. Finalmente, él rompió el contacto visual, revolviendo los papeles de su escritorio con más fuerza de la necesaria. «Te voy a dar un aumento, un 20% con efecto inmediato». Parpadeé, atónita. «Señor, no es necesario. Hace tiempo que debería haberlo hecho. Haces el trabajo de 3 personas y te pagan por una». No estaba dispuesto a discutir. «Dalo por hecho». «Gracias», logré decir, aunque las palabras me parecieron insuficientes. «¿Y Elena?». Volvió a levantar la vista. Su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. «Tómate un día libre. Ve a algún sitio. Haz algo por ti misma». Asentí y me levanté, reconociendo que me estaba despidiendo. Pero cuando llegué a la puerta, un impulso imprudente me hizo volver. «Señor Sullivan». «¿Sí? ¿Por qué le importa si me tomo días libres o no?».
La pregunta nos tomó a ambos por sorpresa. Por un momento, la expresión cuidadosamente controlada de Declan se deslizó, revelando algo crudo y sin protección. Luego su máscara volvió a su lugar, suave e impenetrable. Todo empleado merece una consideración básica. Eso es todo. Asentí lentamente, sin creerle ni por un segundo, pero aceptando que eso era lo más cerca que estaríamos de la verdad. Por supuesto, señor. Gracias por el aumento. Me fui antes de que pudiera ver la pequeña sonrisa que se dibujaba en mis labios. Algo había cambiado. Se había puesto a prueba algún límite invisible. No sabía lo que significaba, pero lo sentía como una tormenta inminente. Esa noche, mientras organizaba la biblioteca, oí pasos detrás de mí. No necesitaba darme la vuelta para saber que era él. Había aprendido a reconocer su presencia. La forma en que el aire parecía cambiar cuando Declan entraba en una habitación. Trabajando hasta tarde otra vez, observó. Los libros no se colocan solos en las estanterías. Podían esperar hasta la mañana siguiente. Prefiero terminar lo que empiezo. Se acercó. Lo suficiente como para que pudiera oler su colonia. Lo suficientemente cerca como para que todos los nervios de mi cuerpo se pusieran en alerta máxima. Pero continué con mi trabajo, colocando los volúmenes en sus lugares correspondientes con manos firmes. Nunca hablas de ti, dijo en voz baja. En 2 años no he aprendido casi nada sobre ti. No hay nada interesante que contarle, señor Sullivan. Lo dudo. Finalmente me volví hacia él, manteniendo una expresión neutra, a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Con todo respeto, señor, mi vida personal no es relevante para mi rendimiento laboral. Si te lo pregunto como algo más que tu empleador, la pregunta me dejó sin aliento. Estábamos a apenas medio metro de distancia, bajo el resplandor dorado de las lámparas antiguas de la biblioteca. Por primera vez en 2 años, me permití mirarlo de verdad, ver más allá de los trajes a medida y la presencia imponente al hombre que había debajo. Y lo que vi me aterrorizó. Declan Sullivan, el hombre que había construido un imperio basado en el miedo y la lealtad, que podía destruir vidas con una simple llamada telefónica, que ejercía un poder absoluto, me miraba como si yo fuera algo precioso, frágil y totalmente inalcanzable. Diría que está haciendo preguntas que no tienen respuesta, señor. Algo brilló en sus ojos, tal vez dolor o frustración. ¿Por qué no? Porque usted sabe por qué. Su honestidad nos tomó a ambos por sorpresa. Nos miramos fijamente mientras todas nuestras cuidadosas pretensiones se desmoronaban en un abrir y cerrar de ojos. Elena, debería terminar aquí. Volví a los libros, interrumpiéndome a mí misma antes de que pudiera hacer algo catastróficamente estúpido. Buenas noches, señor Sullivan. No se movió durante un largo rato. Podía sentir su mirada sobre mí. Podía sentir las palabras que quería decir flotando en el aire entre nosotros. Finalmente, sus pasos se alejaron, dejándome sola con mi corazón acelerado y los libros que de repente parecían imposibles de mover. Me desplomé contra la estantería, presionando mi frente contra los lomos de cuero frío. Esto no podía continuar. Algo tenía que cambiar. Había que trazar una línea y mantenerla con firmeza. Porque si me permitía reconocer lo que bullía bajo cada interacción, cada mirada y cada palabra cuidadosamente neutral, destruiría el frágil equilibrio que tanto me había costado mantener. Declan Sullivan nunca podría ser mío, y yo nunca podría ser suya. Así era simplemente como funcionaba el mundo. Me repetí esto a mí misma como un mantra mientras terminaba en la biblioteca. Pero cuando volví a mi pequeña habitación y me tumbé en la cama mirando al techo, me di cuenta de que ya no lo creía. Sabía que eso iba a ser un problema. Pasaron 3 días en los que lo evité cuidadosamente. Ajusté mi horario para minimizar el contacto con Declan, sincronizando mi trabajo con sus reuniones y obligaciones. La señora Chen se dio cuenta, pero no dijo nada. Sus miradas cómplices lo decían todo. El jueves por la noche, mientras me preparaba para irme, Sloane me llamó. Era mi mejor amiga desde la infancia y una de las pocas conexiones que tenía con mi vida antes de la mansión. Pareces cansada, observó después de que contestara. Ha sido una semana larga, respondí, mientras cogía mi abrigo de la sala de personal. Sal conmigo el viernes por la noche.
Hay una nueva vinoteca en el centro de la ciudad. Necesitas recordar lo que es divertirse. Dudé. Lo último que quería era aventurarme en el mundo de la vida nocturna de Declan, que él controlaba a través de sociedades silenciosas e inversiones estratégicas. Pero el tono esperanzado de Sloan me hizo reconsiderarlo. En realidad, tengo planes para el viernes por la noche, me oí decir. ¿En serio? ¿Desde cuándo tienes planes? Desde ahora mismo, pensé, pero no lo dije. Tengo una cita. La mentira me salió con facilidad, sorprendiéndome por lo natural que sonó. No estaba segura de por qué lo había dicho. ¿Qué impulso imprudente me había llevado a inventarlo? Quizás necesitaba demostrarme a mí misma que existía fuera de esas paredes, que era más que la empleada invisible de Declan Sullivan. ¿Una cita?, gritó Sloane, casi ensordeciéndome. ¿Con quién? ¿Cuándo ha pasado? ¿Por qué no me lo has dicho? No es nada serio, dijo ella. Solo una cena con alguien que conocí en el mercado la semana pasada. Los detalles fluyeron libremente, creando una historia creíble. Se llama Marco. Es profesor. Muy simpático. Elena Harper. Vamos a tener una cita de verdad. Nunca pensé que vería ese día. Después de hablar unos minutos más, colgué y me quedé mirando mi teléfono, sintiendo una mezcla de diversión y temor. ¿Qué acababa de hacer? A la mañana siguiente, llegué a la mansión y encontré a Declan en la cocina, lo cual era inusual. Normalmente desayunaba en su despacho, ya que prefería empezar el día solo. Buenos días, señor Sullivan, dije, dejando mi bolso en el suelo. Elena. Él asintió con la cabeza, siguiendo con la mirada mis movimientos mientras yo empezaba a preparar el café. No esperaba que vinieras tan temprano. Hoy tengo mucho que hacer. Tendré que irme a tiempo esta noche. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera reconsiderarlo. Las manos de Declan se detuvieron sobre la taza de café y todo su cuerpo se tensó. ¿Irte a tiempo?, repitió con un tono cuidadosamente neutro. Sí, señor, tengo planes. El silencio que siguió se sintió pesado y opresivo. Me ocupé de la cafetera, muy consciente de su presencia detrás de mí y de cómo la temperatura de la habitación parecía haber bajado varios grados. Ya veo, dijo finalmente. ¿Puedo preguntar qué tipo de planes requieren una puntualidad tan precisa? Me volví hacia él manteniendo una expresión serena a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Una cita. Si le hubiera abofeteado, no creo que su reacción hubiera podido ser más pronunciada. Declan palideció y sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza de café. Por un momento, creí ver un destello de dolor genuino en su rostro antes de que su máscara volviera a colocarse en su sitio. Una cita, repitió con tono monótono. Sí, señor. Volveré mañana por la mañana, como de costumbre. Por supuesto. Su voz era gélida. Tu vida personal es cosa tuya. Gracias por tu comprensión. Me serví mi propio café, orgullosa de lo firmes que se mantenían mis manos. Cuando miré a Declan, vi que estaba mirando fijamente su teléfono. Sin embargo, me di cuenta de que en realidad no estaba mirando la pantalla. Sus ojos estaban desenfocados y distantes. ¿Hay algo más, señor Sullivan? No, eso es todo. Salí de la cocina, permitiéndome solo una pequeña sonrisa cuando ya estaba fuera de su vista. Una parte perversa de mí quería ver su reacción. Quería una prueba de que yo le afectaba tanto como él a mí. La encontré en la rigidez de sus hombros y en la inexpresividad con la que intentaba ocultarse. Pero no esperaba la aguda punzada de culpa que siguió, ni la incómoda constatación de que había utilizado un arma que no comprendía del todo. El día transcurrió de forma extraña. Declan, que solía estar siempre presente en la mansión, se convirtió en un fantasma. Lo veía de refilón. Las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba en las habitaciones. Las reuniones se alargaban más de lo previsto. Ronin me observaba con mayor atención, y su mirada fija me hacía preguntarme qué le habría contado Declan, si es que le había contado algo. Al llegar la noche, la tensión se había vuelto sofocante. Estaba puliendo la plata en el comedor cuando Quinn, el segundo al mando de Declan, apareció en la puerta. «El jefe quiere verte en su estudio», dijo, con su rostro marcado por cicatrices impenetrable.
¿Ha dicho por qué? Ve. Dejé el paño de pulir y atravesé los pasillos de la mansión, sintiendo cómo la confianza que tenía por la mañana se evaporaba con cada paso. La puerta del estudio de Declan estaba entreabierta, así que llamé suavemente antes de entrar. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con las manos entrelazadas a la espalda, en una postura que reconocí como su postura de reflexión. La puesta de sol lo bañaba en oro y sombras, haciéndolo parecer una escultura de mármol, hermoso e intocable. ¿Quería verme, señor Sullivan? Cerró la puerta. Obedecí, con el pulso acelerado. Declan se giró lentamente y lo que vi en su rostro me dejó sin aliento. No era ira, aunque también había algo de eso, sino algo poco común, algo vulnerable. Tu cita, comenzó, con voz baja y controlada. ¿Es algo serio? No veo cómo eso es relevante para mi empleo, señor. Apretó la mandíbula. Hazme el favor. Nos miramos fijamente, enzarzados en una silenciosa batalla de voluntades. Sabía que debía retroceder y mantener la distancia profesional que habíamos cultivado con tanto cuidado. En cambio, me encontré respondiendo con sinceridad. Al fin y al cabo, solo es una primera cita, nada serio, pero podría convertirse en algo serio. Si fuera así, él se acercó, cada paso deliberado. Si esta persona quería algo más que una cena y te quería en su vida, entonces supongo que tendría que considerarlo. Considerarlo. Él se rió, pero no había humor en ello. ¿Lo considerarías? ¿Por qué le importa esto, señor Sullivan? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos había expresado antes. Declan se detuvo a pocos metros, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la tormenta que se gestaba en sus ojos grises y sentir la tensión en su mandíbula y la forma en que apretaba y aflojaba las manos a los lados. «Porque me importa», dijo finalmente, con palabras que parecían arrancadas de su interior. «Importa. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo dar. Debería haberme ido. Debería haber salido de ese estudio y haber mantenido la frágil barrera profesional que aún existía entre nosotros. En lugar de eso, levanté la barbilla y le miré a los ojos con un desafío deliberado. Entonces me temo que tendrá que aceptarlo, señor, igual que yo he aceptado muchas cosas sobre trabajar aquí. Entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que hago mi trabajo, mantengo la cabeza gacha, no hago preguntas sobre los hombres que vienen a medianoche, las llamadas que recibes a puerta cerrada, o el hecho de que Ronin a veces vuelve con los nudillos manchados de sangre. Hice una pausa para que cada palabra calara hondo. Acepto la realidad de quién eres y lo que haces. Usted puede mostrarme la misma cortesía con respecto a mi vida personal. La comparación claramente le tocó la fibra sensible. El rostro de Declan se endureció y su postura pasó de vulnerable a peligrosa en un instante. Eso es diferente. ¿Lo es? Sí. Se acercó aún más y ahora podía sentir el calor que irradiaba. Podía oler su colonia, mezclada con algo único en él. Lo que hago y quién soy es necesario. ¿Qué es esta cita tuya? Innecesaria e inapropiada. No pude evitar que mi voz sonara enfadada. Tú no decides eso, señor Sullivan. Eres mi jefe, no mi guardián. Y si quiero ser más que eso, las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Crudas, honestas y totalmente transformadoras. Ambos nos quedamos paralizados, la confesión flotando en el aire entre nosotros como humo. No puedes, dije en voz baja, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Sabes que no puedes. ¿Por qué no? Porque limpio tus suelos, Declan. Su nombre sonaba extraño en mi lengua, íntimo, de una forma que le hizo retroceder. Plancho tus camisas, lustro tu plata y desaparezco en el fondo de tu importante vida. Eso es lo que soy para ti. Eso es todo lo que puedo ser. Te equivocas. ¿Sí? Señalé a nuestro alrededor el estudio lleno de obras de arte de valor incalculable y libros encuadernados en cuero, y el mundo que él controla con una sola palabra. Mira este lugar, mira tu vida. No pertenezco aquí como tú sugieres, eso lo decido yo. No, dije con firmeza, lo decido yo.
He decidido cenar con alguien que me ve como a una igual, no como a una sirvienta que le ha llamado la atención. Las palabras fueron crueles. Sabía que estaban pensadas para herir, y lo hicieron. Vi cómo el rostro de Declan se cerraba y sus muros volvían a levantarse con brutal eficacia. Por supuesto, dijo con voz gélida, qué tonto por mi parte pensar lo contrario. Señor Sullivan debería irse. No querrá llegar tarde a su cita. Abrí la boca para responder, para explicar y, de alguna manera, reparar el daño que acababa de infligir. Pero la mirada en sus ojos me detuvo. Eran fríos, distantes y completamente cerrados. Buenas noches, señor, dije en voz baja, y me fui antes de poder causar más daño. Llegué a mi habitación antes de que empezara a temblar y me diera cuenta de todo lo que acababa de pasar. Le había herido deliberada y eficazmente, y al hacerlo, me había hecho tanto daño a mí misma. La verdad era que no tenía ninguna cita. No había ningún marco, ni planes para cenar, ni posibilidad de una relación real con otra persona. Lo único que existía era la mentira que había creado, la ficción diseñada para poner a prueba los sentimientos de Declan y determinar si la tensión entre nosotros era real o imaginaria. Y ahora tenía mi respuesta. Era real. Devastadoramente, peligrosamente real. Me senté en mi estrecha cama, mirando mi teléfono y el futuro ficticio que había construido para protegerme de una verdad que no estaba preparada para afrontar. Me había enamorado de Declan Sullivan en algún momento de los últimos 2 años. Me había enamorado de él, a pesar de que todas las voces razonables me decían que no lo hiciera. A pesar de lo imposible que era y de saber que las mujeres como yo no tenían finales felices con hombres como él. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. La abrí y me encontré a la señora Chen allí de pie, con el rostro curtido arrugado por la preocupación. Niña, dijo, ¿qué has hecho? No sé a qué te refieres. El jefe lleva 1 hora en su estudio, bebiendo solo. Ronan dice que está de mal humor. Me miró a la cara. Esto tiene algo que ver contigo. No pude sostener su mirada. Le dije que tenía una cita esa noche. Ah, la comprensión se reflejó en su rostro. ¿Y la tienes? No. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba saberlo. La interrumpí. Necesitaba saber si le importaba, si yo le importaba. La señora Chen suspiró y extendió su mano nudosa para acariciar la mía. Oh, niña, dijo, has estado jugando con fuego. Lo sé, y ahora tengo que llevarlo a cabo. Tengo que irme y marcharme a algún sitio, o él sabrá que era mentira. ¿Y cuándo volverás? No lo sé, admití en voz baja. No sé qué pasará después. Salí de la mansión a las 7 en punto, con el único vestido bonito que tenía, un sencillo vestido azul marino que había comprado para el funeral de mi abuela hacía 3 años. Lo combiné con unos tacones que me hicieron daño en los pies al cabo de 10 minutos. Ronan me observaba desde la oficina de seguridad mientras cruzaba los terrenos hasta la puerta principal. Su expresión era indescifrable. Sin tener un destino en mente, caminé hasta la pequeña cafetería a 3 manzanas de distancia a la que a veces iba en mis escasos días libres. Pedí un té de manzanilla y un pastel que no quería. Me senté junto a la ventana y observé cómo se desarrollaba la noche de Milán a mi alrededor. Mi teléfono vibró. Era Sloan, preguntándome cómo iba la cita. Escribí una respuesta vaga diciendo que estaba bien y luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, incapaz de soportar más mentiras. ¿Qué estaba haciendo? Este elaborado engaño, esta prueba que había ideado. De repente, me pareció mezquino y cruel. La cara de Declan me perseguía, con la expresión cruda y herida que había destellado en sus rasgos antes de retirarse tras sus muros. Me quedé en la cafetería exactamente 2 horas, el tiempo mínimo que requeriría una cita respetable, y luego regresé a la mansión. Era una fría noche de otoño y me envolví más en mi fino abrigo mientras caminaba. Los jardines estaban a oscuras cuando llegué. Solo las luces de seguridad iluminaban los senderos. Esperaba deslizarme silenciosamente de vuelta a mi habitación y posponer cualquier ajuste de cuentas que me esperara hasta la mañana siguiente. Pero Declan me esperaba en la cocina.
Estaba sentado en la encimera con un vaso de whisky en la mano. Seguía llevando su ropa de trabajo, aunque se había quitado la corbata y se había desabrochado varios botones más de la camisa. Levantó la vista cuando entré. Tenía los ojos enrojecidos y peligrosos. ¿Qué tal la cita? Su voz era inquietantemente tranquila. Bien, señor Sullivan. Bien, se rió dando un largo trago. ¿Eso es todo? Solo bien. No creo que esta sea una conversación apropiada. Responde a la pregunta, Elena. Se levantó y se acercó a mí con gracia depredadora. ¿Cómo fue tu cita con ese hombre que te ve como a una igual? Levanté la barbilla, negándome a ceder, aunque mi corazón latía con fuerza. Fue muy agradable. Era un caballero. Un caballero. Declan apretó la mandíbula. ¿Te dio este caballero un beso de buenas noches? No, eso no es asunto tuyo. ¿Lo hizo? No, dije, dejando escapar la verdad antes de poder evitarlo. No es que importe. A mí me importa. Nos quedamos en la cocina, con la tensión y las palabras no dichas crepitando entre nosotros. Podía oler el whisky en su aliento y ver el control apenas contenido en la rigidez de sus hombros. ¿Por qué? Exigí, dejando que mi propia frustración se desatara. ¿Por qué te importa lo que hago por las noches? Eres mi jefe nada más. No lo hagas. Esa sola palabra era una advertencia. No te quedes ahí de pie fingiendo que te lo crees. Es la verdad. Es una mentira. Se acercó, así que retrocedí hasta llegar a la encimera. Usted sabe tan bien como yo que es una mentira. Señor Sullivan. Declan. Me interrumpió. Diga mi nombre, Elena, dijo. Deje de esconderse detrás de las formalidades. Lo miré a los ojos y vi la imprudencia y la vulnerabilidad alimentadas por el whisky que normalmente ocultaba con tanto cuidado. Era un terreno peligroso, una línea que habíamos bordeado durante 2 años, pero que nunca habíamos cruzado. Esto no puede pasar, dije en voz baja. Sabes que no puede pasar. ¿Por qué no? Porque tú eres tú y yo soy yo. Porque trabajo para ti. Porque el mundo no funciona así. Levantó la mano y me acarició suavemente la mandíbula con los dedos. Debería haberme apartado y mantenido la distancia. En cambio, en cambio me quedé paralizada, apenas respirando. ¿Y si no me importa cómo funciona el mundo? Murmuró. ¿Y si estoy cansado de fingir que solo eres otra empleada más? ¿Y si quiero? No lo digas. Me aparté, creando espacio entre nosotros. No digas algo de lo que te arrepentirás mañana, cuando estés sobrio y yo siga siendo solo la limpiadora. El dolor se reflejó en su rostro. ¿De verdad piensas eso? ¿Que te veo solo como una empleada? ¿Qué otra cosa podría ser para ti? ¿La mujer que me deja sin aliento cuando entra en una habitación? Las palabras salieron a borbotones, sin control y sin filtro. ¿La persona a la que busco cada mañana nada más levantarme? Lo único en mi vida que me parece real, honesto y bueno. La confesión quedó suspendida entre nosotros, desnuda y aterradora. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos y que los muros que había construido con tanto cuidado empezaban a derrumbarse. Dean, sé que no tengo derecho, continuó, como si temiera detenerse ahora que había empezado. Sé lo que soy, lo que hago. Sé que no debería desear a alguien como tú. Eres pura, buena y completamente fuera de mi alcance. Pero te deseo. Dios, ayúdame. Te deseo. Estás borracho, dije, aunque mi voz temblaba. Soy sincero, respondió con una risa amarga. Quizá por primera vez en años estoy siendo completamente sincero. Me aterrorizas, Elena. Me aterroriza cómo me haces sentir. El poder que tienes sobre mí, incluso sin intentarlo. No quiero tener poder sobre ti. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta me dejó paralizada. ¿Qué quería? ¿Seguir con este delicado baile indefinidamente? ¿Seguir fingiendo que no me quedaba despierta por las noches pensando en él? ¿Ignorar cómo se aceleraba mi corazón cada vez que él entraba en una habitación? Quiero, empecé a decir, pero me detuve, incapaz de terminar. Háblame de él, dijo Declan bruscamente, refiriéndose al caballero que me había llevado a cenar. ¿Qué te ha ofrecido que yo no pueda ofrecerte? ¿Por qué te haces esto? Porque necesito entenderlo.
Necesito saber contra qué estoy compitiendo. La cruda honestidad de su voz rompió algo dentro de mí. No podía seguir haciendo esto. No podía mantener esta ficción. No podía verlo torturarse por algo que no existía. No hay ningún él, admití en voz baja. Declan se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? No hubo cita, ni marco, ni cena. Lo miré a los ojos, dejándole ver la verdad. Era una mentira. ¿Por qué? Necesitaba saber si importaba, si yo importaba, así que le hice la pregunta con una sola palabra, en voz apenas audible. Me miró fijamente durante un largo momento, durante el cual vi varias emociones cruzar su rostro. Confusión, comprensión, ira y finalmente algo que parecía alivio. Tú importas, dijo con voz ronca. Has importado desde el primer día que entraste en esta casa con la barbilla levantada y los ojos llenos de determinación. Importas más que nada. Dean, ahora voy a besarte, dijo con voz ronca. Si no quieres, si necesitas que sea solo tu empleador, dímelo ahora y me marcharé. Nunca volveré a sacar el tema. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Este era el momento que lo cambiaría todo. Podía mantener mi dignidad, mi distancia y mi independencia cuidadosamente cultivada. O podía dar un salto de fe con un hombre que me aterrorizaba y me atraía a la vez. No puedo perder este trabajo, dije finalmente. El dinero, la estabilidad, los necesito. No los perderás. Pase lo que pase entre nosotros, tu puesto aquí está asegurado. Te lo prometo. Cuando mañana estés sobria y ambos recordemos todas las razones por las que esto es una idea terrible, lo abordaremos. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero esta noche, por favor, déjame hacerlo. Lo besé. No fue un beso suave ni vacilante. Fueron 2 años de deseo reprimido, de miradas furtivas y distancia cautelosa, de querer algo que me había convencido a mí misma de que no podía tener. Declan respondió de inmediato, atrayéndome hacia él como si hubiera estado esperando toda su vida este momento. Sabía a desesperación y whisky, y sus labios se movían contra los míos con un hambre que igualaba la mía. Mis manos se abrieron paso entre su cabello y él gimió, profundizando el beso hasta que olvidé dónde terminaba yo y empezaba él. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Declan apoyó su frente contra la mía. Me mentiste, murmuró, pero no había ira en su voz. Lo hice. Me hiciste pensar que había otra persona. Lo siento. No, no lo sientes. Sus manos me acariciaron la cara. No lo sientes en absoluto. Tenía razón. No lo sentía. No por esto. No por haber cruzado finalmente la línea que me había dado demasiado miedo reconocer. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Ahora? Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Ahora lo averiguamos juntos. La mañana siguiente llegó con la brutal claridad de la sobriedad y las consecuencias. Me desperté sola en mi pequeña habitación encima del garaje, pero con el recuerdo del beso de Declan aún ardiendo en mis labios. Después de ese segundo beso, nos separamos, ambos reconociendo que cualquier cosa más sería precipitarse hacia algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Pero el mundo había cambiado. Podía sentirlo en la luz del sol que se filtraba a través de mis cortinas, en mi acelerado latido cardíaco y en la certeza de que ya no podía fingir que Declan Sullivan era solo mi jefe. Me vestí con cuidado, eligiendo mi uniforme negro habitual y recogiéndome el pelo en mi habitual moño pulcro, mi propia forma de armadura externa contra el caos interno. Cuando bajé a la casa principal, la señora Chen ya estaba en la cocina, con sus ojos perspicaces siguiendo mis movimientos. Te veo diferente, observó. Quizás por fuera parezca la misma, respondí. Me entregó una taza de café. El jefe quiere verte en su oficina a las 9:00. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ha dicho por qué? No, pero ten cuidado, niña. Pase lo que pase anoche, las cosas han cambiado. Se le nota en la cara. A las 9:00 en punto, llamé a la puerta del despacho de Declan. Cuando dijo adelante, su voz sonaba tensa. Al entrar lo encontré de pie junto a la ventana, con una postura rígida,
Cerré la puerta. Obedecí, con el corazón latiéndome con fuerza. Bajo la cruda luz de la mañana, la noche anterior parecía un sueño. Algo que no podía haber sucedido entre el temido jefe de la mafia y su ama de llaves. Sobre anoche, comenzó, sin volverse hacia mí. Si vas a decir que fue un error, no lo fue. Finalmente se volvió, y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Ese es el problema. Esperé, incapaz de atreverme a hablar. He pasado la noche pensando en esto, en nosotros. Se acercó a mí, dando cada paso con cuidado. Sigo llegando a la misma conclusión. Te quiero en mi vida, no como empleada, sino como algo más. Declan, sé todas las razones por las que es complicado. Créeme, las he enumerado todas. La diferencia entre nuestras posiciones, el riesgo para ti y la imposibilidad de mantenerlo en secreto en una casa llena de personal. Se acercó a mí y me acarició la mejilla con la mano. Nada de eso importa, no en comparación con lo que siento cuando estoy contigo. ¿Y cómo es eso?, le pregunté en voz baja, como si pudiera respirar, como si el peso de todo lo que llevo se aligerara. Su pulgar recorrió mi pómulo. Era como si yo no fuera solo el monstruo del que la gente susurraba, sino alguien que tal vez merecía algo bueno. La vulnerabilidad de su confesión me hizo doler el pecho. Cubrí su mano con la mía y la sostuve contra mi rostro. No eres un monstruo. No sabes las cosas que he hecho. Yo sé lo suficiente. Llevo 2 años trabajando aquí, Declan. No soy ingenua respecto a tu negocio. Lo miré fijamente a los ojos. Sí, me asusta. La violencia, el peligro, la oscuridad. Pero también veo cómo proteges a la gente de esta casa. Nunca me has tratado como a menos que un ser humano. Veo cómo llevas sobre tus hombros el peso del sustento de cientos de personas. Elena, no he terminado. Respiré hondo. Sé que involucrarme contigo podría destruir todo por lo que he trabajado. Mi reputación, mi independencia y mi seguridad. Si las cosas salen mal, perderé más que un trabajo. Me perderé a mí misma. Su rostro se tensó con dolor. Entonces no deberíamos hacerlo, dijo. Pero yo lo voy a hacer de todos modos. Las palabras nos sorprendieron a ambos. La verdad es que llevo meses enamorándome de ti, quizá incluso más. Anoche, cuando me pediste que fuera sincera, me di cuenta de que estaba harta de mentirte a ti, a mí misma y a todos los demás. La expresión de Declan cambió, y la esperanza y la incredulidad se disputaron su rostro. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Me acerqué, eliminando la distancia entre nosotros. Pero necesito que entiendas algo. No seré tu secreto. No seré la mujer que escondes mientras muestras una cara aceptable al mundo. Si hacemos esto, será real, reconocido, hecho. Mantendré mi trabajo actual, no un puesto inventado para mantenerme cerca. Por supuesto, necesito mi independencia, mi propio dinero y mi propio sentido de la vida. Si no funciona y nos damos cuenta de que estábamos mejor como jefe y empleada, me dejarás marchar, sin amenazas y sin usar tu influencia para retenerme aquí. Algo brilló en sus ojos al oír eso. ¿Crees que te obligaría a quedarte? Creo que eres un hombre acostumbrado a controlar todo en tu mundo. Necesito saber que no soy solo otra de tus posesiones. Nos miramos fijamente bajo la luz cruda e implacable de la mañana. Ese fue el momento decisivo que determinaría todo lo que vendría después. Nunca serás algo que me pertenezca, Elena, dijo Declan en voz baja. Serás lo único en mi vida que realmente merezco perder si estropeo esto. ¿Te parece bien? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Entonces lo intentaremos juntos, con cuidado y honestidad. Me besó con suavidad y reverencia, como si fuera una promesa en lugar de una exigencia. Y por primera vez en 2 años, me permití creer que las mujeres como yo tal vez podían tener finales felices con hombres como él. La semana siguiente se desarrolló como un cuidadoso baile de descubrimiento. Declan y yo navegamos por nuestra nueva realidad con la misma precisión con la que habíamos mantenido la distancia. Las interacciones públicas seguían siendo profesionales, pero a puerta cerrada llegamos a conocernos.
Descubrí que Declan tomaba el café solo, pero prefería el té a última hora de la noche. Aprendí que leía filosofía antes de acostarse. Aprendí que tocaba el piano cuando estaba estresado, llenando la mansión de melodías inquietantes a horas intempestivas. Tenía una cicatriz en el hombro de una pelea a cuchilladas cuando tenía 17 años. Tenía otra en las costillas de una herida de bala que recibió hace 2 años. Contaba en italiano cuando estaba ansioso y hablaba ruso cuando estaba enfadado. Descubrió que yo había querido ser médico antes de que la enfermedad de mi abuela acabara con esos planes. Sabía que horneaba a las 3 de la madrugada para aliviar el estrés. Sabía que me había memorizado la mayoría de los libros de su biblioteca durante las noches solitarias. Sabía que cantaba mientras limpiaba, pero que dejaba de hacerlo en cuanto alguien podía oírme. Quiero saberlo todo, dijo una noche mientras estábamos sentados en la biblioteca. Yo estaba catalogando libros mientras él trabajaba en su ordenador portátil. Cada sueño al que tuviste que renunciar, cada cicatriz, cada miedo, eso podría llevar años. Bien. Su sonrisa transformó su rostro, suavizando los rasgos duros. Cuento con ello. Pero como siempre, la realidad se interpuso. Una tarde, Quinn apareció con su rostro marcado por cicatrices y con expresión grave. Jefe, dijo, tenemos que hablar de la situación de Moretti. La actitud de Declan cambió por completo. La suavidad se evaporó. Ahora mismo voy. Cuando Quinn se marchó, Declan se volvió hacia mí y vi cómo se cerraba el muro, la separación entre los mundos que él mantenía. Tengo que hacerlo, dijo. Dejé mi libro y me fui. Él dudó, dividido entre sus dos realidades. Elena, ¿qué estoy a punto de hacer? No necesito detalles. Le interrumpí con delicadeza. Sabía quién eras cuando acepté esto. El alivio y el dolor se reflejaron en su rostro a partes iguales. Me besó con fuerza y se marchó. Me quedé sola en la biblioteca, preguntándome si había cometido un terrible error. Esa noche no pude dormir. Bajé a la cocina a por una taza de té y me encontré allí a Ronin, con los nudillos recién vendados. Deberías ponerte hielo, le dije en voz baja. Levantó la vista, sorprendido. No es nada. Nunca es nada. Saqué la bolsa de hielo del congelador y la dejé en la encimera, junto a él. ¿Qué ha pasado? El jefe necesitaba que se hiciera algo. Intenté parecer indiferente cuando se lo dije a Declan. Él está bien. Ronan me estudió durante un largo rato. ¿Te preocupas por él? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí. Él también se preocupa por ti. Más de lo que probablemente sea prudente. Ronin cogió la bolsa de hielo y se la presionó contra los nudillos. Tienes que entender algo, Elena. En nuestro mundo, los hombres no pueden tener cosas normales, relaciones normales o vidas normales. Todo lo que tocamos se complica. Yo lo sé. ¿Y tú? Porque cuando las cosas salgan mal, y saldrán mal, tú serás un objetivo. Cualquiera que quiera hacer daño al jefe te verá como la forma más fácil de hacerlo. Esa advertencia tan directa me heló la sangre. ¿Ha estado pensando en eso constantemente? Le está consumiendo por dentro saber que te está poniendo en peligro mientras te desea. Entonces, ¿por qué? Porque por primera vez en su vida está haciendo algo por sí mismo en lugar de por el negocio. Ronan se levantó y se dirigió hacia la puerta. No hagas que se arrepienta. Después de que se marchara, me senté en la cocina a oscuras, con sus palabras resonando en mi mente. Intelectualmente, entendía que estar con Declan sería peligroso, pero oírlo expresado de forma tan cruda, comprender que mi presencia en su vida me convertía en un arma que sus enemigos podían usar contra él, era diferente. ¿Era lo suficientemente fuerte para esto? ¿Podría vivir sabiendo que cada momento que pasáramos juntos podría convertirme en un blanco? No tenía una respuesta. Cuando Declan regresó horas más tarde, yo seguía en la cocina. Parecía agotado, con una mancha oscura en el cuello de la camisa que intenté no identificar. Se detuvo al verme, con el cansancio reflejado en su rostro. «Elena, ¿estás herida?» Sacudió la cabeza. «No, estoy bien».
Bien, me acerqué a él. Entonces vamos a la cama juntos. La sorpresa se reflejó en su rostro. Pensé que después de esta noche, después de todo lo que había pasado, lo entendería. Alcé la mano y le toqué la cara. Sigo aquí. Algo se rompió en su expresión. Me atrajo hacia él y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Enterró la cara en mi pelo. No te merezco, murmuró. Probablemente no. Me aparté para mirarle a los ojos. Pero de todos modos me tienes. Las semanas siguientes trajeron un ritmo que nunca hubiera imaginado posible. Durante el día cumplía con mis obligaciones, manteniendo la misma eficiencia en la gestión de la mansión que siempre había tenido. Pero las noches nos pertenecían. Pasábamos horas robadas en los aposentos privados de Declan, donde el resto del mundo se desvanecía. Era tierno de una manera que me sorprendía y atento a cada detalle para mi comodidad. Incluso había instalado un rincón de lectura en su dormitorio y lo había llenado de libros que había pedido específicamente para mí. Recordaba cómo tomaba el té, la música que prefería y la forma en que me gustaba que me abrazara después de hacer el amor, porque al final lo hicimos. 3 semanas después de nuestro primer beso, subí las escaleras hasta su dormitorio y llamé a la puerta. Él abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y deseo en su rostro. Elena, deja de pensar, le dije. Por una vez, deja de pensar. Lo que siguió fue tierno y feroz, suave y apasionado. Declan adoraba mi cuerpo como si fuera sagrado, perdiendo el control solo en los momentos de mayor intimidad. Después, nos quedamos enredados juntos y yo tracé las cicatrices de su hombro. Cuéntame sobre esta. Pelea callejera. Tenía 17 años. Creía que era invencible. ¿Y esta? Toqué la cicatriz arrugada en sus costillas. Fue que una familia rival hace 2 años. Se acercaron demasiado. Podrían haberte matado. Lo intentaron. Él tomó mi mano y la llevó a sus labios. Pero soy difícil de matar. No bromees con eso. Yo no lo hago. Sus ojos se encontraron con los míos. Eran serios y oscuros. Elena, hay cosas de mi vida y de mi negocio que siempre serán peligrosas. Necesito que lo entiendas y decidas si puedes vivir con ello. Consideré mentir y ofrecerle tranquilizadoras palabras, pero construimos esto sobre la honestidad y no iba a comprometer eso ahora. Estoy aterrorizada, admití. Cada vez que te vas a una reunión, cada vez que Ronin vuelve herido, cada vez que veo sangre en tu camisa, estoy aterrorizada. Entonces tal vez deberíamos, dijo. También soy terca. Le interrumpí, pero él se mostró sorprendentemente resistente y, al parecer, decidido a amar a una mujer que le hace preocuparse constantemente. Se quedó completamente inmóvil. ¿Qué has dicho? Que te quiero. Una vez pronunciadas, las palabras me parecieron inevitables. Te quiero, Declan Sullivan. A pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo, a pesar del peligro, las complicaciones y la imposibilidad de todo ello, él respondió besándome apasionadamente y murmurando palabras en italiano contra mi piel que no necesitaba traducir para entender. Amor, posesión y promesa, todo entrelazado. Pero amar a Declan significaba ser testigo de los aspectos más oscuros de su mundo. Una noche, cuando bajé a tomar una copa, le oí hablar por teléfono en su estudio. Su voz era fría y mortal. No me importan sus excusas. Me ha robado y habrá consecuencias. Asegúrate de que todo el mundo sepa lo que les pase a los ladrones. Me quedé paralizada fuera de la puerta, con el corazón acelerado. Este era el Declan que los demás temían, el hombre que había construido un imperio basado en la lealtad y el terror. Cuando salió y me vio allí de pie, su expresión pasó de fría a preocupada. ¿Lo has oído? Sí. Nos miramos fijamente y pude ver cómo se preparaba para mi juicio y mi rechazo. ¿Qué le va a pasar? Pregunté en voz baja. Elena, no te pido que cambies quién eres, pero si voy a formar parte de tu vida, necesito entenderla de verdad. Declan suspiró y se pasó la mano por el pelo. Servirá de ejemplo, nada permanente, pero lo suficiente para que los demás se lo piensen 2 veces antes de intentar lo mismo. Violencia, sí, y no ves otra salida.
En mi mundo se rió con amargura. La misericordia se considera una debilidad. La debilidad te mata. Así que, sí, a veces la violencia es el único lenguaje que la gente entiende. Intenté conciliar al amante gentil de mi cama con el jefe despiadado que daba órdenes de castigo. Gracias por ser sincero. La sorpresa se reflejó en su rostro. No estás huyendo. ¿Debería hacerlo? La mayoría lo haría. Yo no soy como la mayoría. Me acerqué y le cogí la mano. No voy a mentir y decir que me siento cómoda con esto. No lo estoy, pero prefiero saber la verdad que vivir en una feliz ignorancia. Me atrajo hacia él y me abrazó con fuerza. Eres extraordinaria, lo sabes. Estoy aterrorizada, le corregí, pero también estoy comprometida. Con el paso de las semanas, el personal comenzó a notar el cambio en nuestra relación. La señora Chen lo había sabido desde el principio, y sus miradas cómplices y sus sonrisas amables eran una presencia constante. Isabela, la joven criada, susurraba a los demás, difundiendo rumores que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Fue Quinn quien finalmente lo abordó directamente. Me encontró en la biblioteca una tarde, con su rostro marcado por cicatrices inusualmente pensativo. El jefe es diferente contigo, observó. ¿Es eso un problema? Depende, respondió, apoyándose en una estantería. ¿Planeas quedarte o es solo una aventura? Eso es entre Declan y yo. No, dijo Quinn con firmeza. No es solo porque cuando te involucras con el jefe, te involucras con todos nosotros. Te conviertes en parte de la familia, lo que significa que te conviertes en una responsabilidad potencial. Necesito saber si eres de fiar. Esa evaluación tan directa debería haberme ofendido. En cambio, la respeté. Lo amo, dije simplemente, y no voy a ir a ninguna parte. Quinn me estudió durante un largo momento y luego asintió. Bien, porque ahora está involucrado. Si le haces daño a toda la organización. Yo lo entiendo. ¿Y tú? Porque amar a un hombre como Declan Sullivan no es solo romance y luz de luna. Es sangre, peligro y decisiones difíciles. ¿Puedes vivir con eso? Pensé en las noches en las que abracé a Declan mientras luchaba contra las pesadillas, en las cicatrices que acaricié y en la violencia que vislumbré. Pensé en el miedo que sentía en mi pecho cada vez que se marchaba a una reunión. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondí con sinceridad. La expresión de Quinn se suavizó de forma casi imperceptible. Entonces, bienvenida a la familia, Elena. Por lo que a mí respecta, creo que eres buena para él. Ahora sonríe. Antes no solía hacerlo. Después de que se marchara, me senté entre los libros procesando todo. Había cruzado un umbral que no había reconocido del todo, pasando de ser la amante de Declan a ser alguien reconocida por su círculo más cercano. Las implicaciones eran asombrosas. Esa noche, encontré a Declan en su estudio, mirando los informes financieros con el ceño fruncido. Quinn ha hablado conmigo hoy, le dije, cerrando la puerta detrás de mí. Declan levantó la cabeza de golpe. ¿Qué te ha dicho? Me preguntó si iba en serio, si pensaba quedarme. ¿Qué le dijiste? Que le quería y que no me iba a ir a ninguna parte. La expresión de Declan cambió. La preocupación se disolvió en algo tierno pero feroz. Se levantó y se acercó a mí con 3 largos pasos. Repítelo, dijo. Te quiero. De nuevo. Te quiero, Declan Sullivan. Sonreí contra sus labios mientras me besaba. Aunque seas posesivo, sobreprotector y en ocasiones aterrador. En ocasiones, sus manos se deslizaron por mi cabello. Tendré que trabajar en eso. No te atrevas. Te quiero tal y como eres, incluso sabiendo lo que soy y lo que hago. De hecho, te quiero aún más por eso, porque nunca me has mentido ni has fingido ser alguien que no eres. Me aparté para mirarle a los ojos. Eres peligroso y despiadado, y a veces aterradoramente frío, pero también eres leal, protector y capaz de una ternura que la mayoría de la gente nunca verá. Me encanta todo eso. Algo vulnerable se reflejó en su rostro. No te merezco. Afortunadamente, no me interesa lo que te mereces. Solo me interesa lo que construimos juntos. Me besó de nuevo,
esta vez más profundamente, y sentí cómo la tensión se desvanecía de sus hombros. Nos quedamos allí, envueltos el uno en el otro. Por un momento, las complicaciones se desvanecieron, dejando solo a nosotros dos. «Cásate conmigo», murmuró contra mi cabello. Me quedé paralizada. «¿Qué? ¿Que me case contigo?». Se apartó, con una mirada intensa. «Sé que es pronto, sé que hay mil razones para esperar, pero no quiero hacerlo. Quiero que seas mi esposa. Quiero que el mundo sepa que eres mía. Declan, sé que te estoy pidiendo que corras un gran riesgo al unirte a mí, a mi vida y a todo lo que conlleva ser la señora Sullivan». Sus manos me acariciaron la cara. «Pero te juro que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Casarme con Declan Sullivan. Era imposible, imprudente y aterrador. Pero también era todo lo que quería. «Pídemelo como es debido», le dije en voz baja. La comprensión se reflejó en su rostro. Se dirigió a su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo de un cajón cerrado con llave. Entonces, para mi sorpresa, Declan Sullivan, el temido jefe de la mafia, se arrodilló. «Elena Harper, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?». Abrió la caja y reveló un anillo que me dejó sin aliento. Era una sencilla banda de platino con un único diamante perfecto, elegante y discreto. «Es precioso», susurré. «No es nada comparado contigo». Sus ojos se clavaron en los míos. «Cásate conmigo, Elena. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que te mereces». Pensé en todas las razones para decir que no, todas las complicaciones y los peligros. Consideré las advertencias de la señora Chen, la valoración de Quinn y el franco reconocimiento de los riesgos por parte de Ronan. Luego pensé en la sonrisa de Declan, en cómo me abrazaba por las noches y en el futuro que podríamos construir juntos, a pesar de las dificultades. «Sí», dije. «Sí, me casaré contigo». Su expresión se transformó cuando la alegría y el alivio borraron su vulnerabilidad. Me deslizó el anillo en el dedo, se levantó y me tomó en sus brazos, besándome con tanta ternura que se me llenaron los ojos de lágrimas. «Te quiero», murmuró contra mis labios. «Te quiero muchísimo». «Yo también te quiero». Nos quedamos allí, comprometidos, decididos y preparados para afrontar juntos lo que viniera después. A la mañana siguiente de nuestro compromiso, me desperté en la cama de Declan y lo encontré ya vestido y de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja y tensa. La conversación era claramente seria. Me senté y me cubrí con la sábana, esperando. Cuando por fin terminó la llamada, su expresión era grave. «¿Qué pasa?». Se volvió y sus ojos se suavizaron al encontrarse con los míos. «Negocios, no hay nada de qué preocuparse. Declan, ahora estamos comprometidos. No puedes protegerme de todo». Se acercó a la cama y se sentó a mi lado, tomándome la mano. Su pulgar rozó el anillo que aún me resultaba extraño y maravilloso en el dedo. «La familia Moretti está rechazando algunos acuerdos territoriales. La cosa se está poniendo fea». «¿Cómo de fea?». «Lo suficientemente fea como para que necesite que hagas algo por mí». Sus ojos se clavaron en los míos, serios e intensos. «Necesito que te vayas unos días, a algún lugar seguro con protección». El miedo se apoderó de mi pecho. «¿Crees que vendrán a por mí? Creo que están buscando una ventaja. Y tú eres el objetivo más obvio». Apretó la mandíbula. «No voy a arriesgarte, Elena, por nada del mundo». Quería discutir, insistir en que podía manejar el peligro, pero el miedo en sus ojos y la forma en que apretó mi mano me dijeron que eso no era negociable. «¿A dónde iría? Tengo una casa en el campo, a unas 2 horas de aquí. Ronin te llevará allí y Quinn se quedará contigo hasta que esto se resuelva». «¿Y tú?». «Yo me encargaré de los Moret». Su voz se endureció. «Tienen que entender que hay límites que no deben traspasar». Le cogí la cara entre las manos, obligándole a mirarme a los ojos. «Prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que volverás conmigo. Siempre». Me besó suavemente. «Siempre volveré contigo». 3 horas más tarde, estaba sentada en el coche de Ronan,
viendo cómo Milán desaparecía detrás de nosotros. Quinn estaba sentado en el asiento del copiloto, con su rostro marcado por cicatrices, concentrado mientras revisaba su teléfono. ¿Cómo de grave es realmente?, pregunté en voz baja. Los ojos de Ronan se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Era lo suficientemente grave como para que el jefe no se arriesgara. Los Mored llevan meses poniendo a prueba los límites. Ahora están intentando hacerse con más territorio. Y Declan, dijo Quinn sin volverse, les recordaremos por qué cruzar una línea de los Sullivan es un error. La casa de campo era preciosa, una villa de piedra rodeada de viñedos y colinas onduladas. En otras circunstancias me habría parecido romántica. En cambio, me parecía una jaula dorada, bonita, pero confinada. El primer día pasó lentamente. Intenté leer para distraerme, pero cada ruido me hacía sobresaltar. Quinn permanecía en silencio junto a la ventana, mirando constantemente su teléfono. Ronan había regresado a la ciudad, dejando a Quinn como mi única conexión con lo que estaba sucediendo. Cuando le pedí información, fue frustrantemente vago. El jefe se está encargando de ello. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo darte. Al segundo día sonó mi teléfono. El nombre de Declan apareció en la pantalla, así que contesté inmediatamente. ¿Estás bien? Su voz era áspera y agotada. Estoy bien, dije. Estaba preocupado por ti. No te preocupes, ya casi ha terminado. ¿Qué significa eso? Hubo silencio entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de algo que no pude identificar. Elena, comenzó. Hay cosas que he hecho, cosas que estoy haciendo ahora mismo que quizá no puedas perdonar. El miedo se apoderó de mi corazón. ¿Qué tipo de cosas? Las que te mantienen a salvo. Las que garantizan que nadie vuelva a amenazar lo que es mío. Cerré los ojos, comprendiendo lo que no estaba diciendo. Violencia. Probablemente violencia significativa. Era el lado despiadado de Declan Sullivan que había vislumbrado, pero que nunca antes había presenciado por completo. Te dije que te quería por completo, dije en voz baja. Eso incluye las partes que me dan miedo, incluso cuando no conozco los detalles, especialmente entonces, porque confío en que harás lo que hay que hacer. Su audible exhalación mostró su alivio. No te merezco. Deja de decir eso. Nos merecemos el uno al otro. Mañana estaré allí. Entonces todo esto habrá terminado y podremos empezar a planear nuestra vida juntos. Después de colgar, me senté en la terraza y contemplé cómo la puesta de sol teñía de oro los viñedos. Quinn apareció a mi lado con 2 copas de vino. Eres buena para él, dijo, ofreciéndome una copa. Ya me lo has dicho antes. Lo repito porque es verdad. Dio un sorbo a su copa. Declan lleva en esta vida desde los 16 años. Nunca ha conocido ni ha querido nada más hasta que apareciste tú. Me quiere a mí. Quiere la posibilidad de algo más allá de la sangre y la violencia. Tú representas eso. El rostro marcado por cicatrices de Quinn se suavizó. No le quites eso, Elena. Incluso cuando se ponga difícil, no lo haré. A la tarde siguiente, Declan llegó, saliendo del coche de Ronan con aspecto agotado, pero ileso. Corrí hacia él y él me cogió y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Ya está hecho, murmuró contra mi cabello. Se ha acabado. Estás a salvo. Me aparté para estudiar su rostro y vi la oscuridad en sus ojos y el peso de lo que fuera que había hecho para mantenernos a salvo. Dímelo, Elena. Dímelo. Necesito saberlo. Suspiró y me llevó al salón. Quinn y Ronan desaparecieron discretamente, dejándonos solos. Los Moretti planeaban secuestrarte, dijo Declan sin rodeos. Pensaban que retenerte les daría ventaja sobre mí y me obligaría a abandonar el territorio. Un escalofrío me recorrió las venas. ¿Qué hiciste? Me aseguré de que entendieran que amenazaros significaba amenazar todo lo que apreciaban. Sus ojos oscuros y atormentados se encontraron con los míos. No maté a nadie, pero dejé claro que la próxima vez no mostraría la misma moderación. ¿Cómo? ¿De verdad quieres saberlo? Lo pensé, sopesando el valor del conocimiento frente a la seguridad que puede proporcionar la ignorancia. Finalmente, negué con la cabeza. No.
Solo necesito saber que realmente ha terminado y que estamos a salvo. Lo estamos. Te lo prometo, lo estamos. Me sentó en su regazo y yo lo abracé, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Esa era nuestra realidad. El baile entre la violencia y la ternura, entre el hombre al que el mundo temía y el hombre al que yo amaba. Cuando todo esto haya quedado atrás, dijo Declan en voz baja, cuando nos hayamos casado y establecido, quiero intentar ser mejor. No limpio. Nunca estaré completamente limpio, pero seré mejor para ti. No necesito que cambies, dijo, pero quiero hacerlo. Me acarició la cara. Quiero ser el hombre que te mereces, Elena. Eso significa encontrar formas de proteger lo que es mío sin recurrir a la violencia todo el tiempo. Es un largo camino. Afortunadamente, te tengo a ti para recorrerlo conmigo. A medida que la tarde daba paso a la noche, nos sentamos allí y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Esta crisis, este roce con el peligro real, nos había puesto a prueba de formas que no había previsto y habíamos salido de ella más fuertes, más comprometidos y más seguros de lo que estábamos construyendo juntos. 2 semanas más tarde, nos encontrábamos en una pequeña capilla en los terrenos de la villa, rodeados solo por los miembros principales de la organización de Declan. La señora Chen había hecho el viaje y las lágrimas corrían por su rostro curtido mientras me veía caminar por el pasillo. Llevaba un sencillo vestido de color marfil, nada elaborado ni llamativo. Declan llevaba un traje oscuro y cuando llegué a él, la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. La ceremonia fue breve. Los votos fueron tradicionales, pero cuando Declan deslizó la alianza en mi dedo, uniéndola a mi anillo de compromiso, su voz tembló de emoción. Yo, Declan Sullivan, te tomo a ti, Elena Harper, como mi esposa. Prometo protegerte, quererte y ser siempre sincero contigo, incluso cuando la verdad sea difícil. Prometo esforzarme cada día para ser digno del regalo que me has dado. Cuando llegó mi turno, le cogí las manos con fuerza y le miré a sus ojos gris tormenta. Yo, Elena Harper, te tomo a ti, Declan Sullivan, como mi esposo. Prometo estar a tu lado, amarte por completo, incluso las partes que me asustan. Prometo ser tu refugio en un mundo que te exige tanto. Ronan carraspeó ruidosamente. Estaba sospechosamente emocionado para ser un hombre tan endurecido. Quinn sonrió, una expresión poco habitual que transformó su rostro marcado por cicatrices. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, Declan me besó con tanta ternura que olvidé que estábamos rodeados de gente. Olvidé todo excepto la sensación de haber vuelto a casa. La recepción fue pequeña y se celebró en el patio de la villa, bajo guirnaldas de luces. Había comida, vino y risas, un breve respiro de los aspectos más oscuros del mundo de Declan. Mientras bailábamos nuestro primer baile como marido y mujer, Declan me atrajo hacia él y me susurró al oído. ¿Te arrepientes de algo? Me aparté para mirarle a los ojos y vi la vulnerabilidad y el miedo a que al final me diera cuenta de lo que había aceptado y huyera. De nada, dije con firmeza. Ni una sola cosa, incluso sabiendo lo que soy y cómo será nuestra vida, especialmente sabiéndolo porque ya no soy ingenua, Declan. Sé exactamente en lo que me estoy metiendo y lo elijo. Te elijo a ti. El alivio se reflejó en su rostro, seguido de algo más profundo y significativo. Te quiero, Elena Sullivan. Al oír mi nuevo nombre, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Yo también te quiero. Más tarde, cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a marcharse, me encontré en la terraza con la señora Chen. Me tomó las manos entre las suyas, con los ojos brillantes por las lágrimas. Tu abuela estaría orgullosa, dijo en voz baja. Has encontrado la felicidad a pesar de todo. Eso espero. Sé que tú la has encontrado. Me acarició la mejilla. Eres más fuerte de lo que crees, niña. Lo suficientemente fuerte como para amar a un hombre difícil. Lo suficientemente fuerte como para construir una vida en las sombras. Solo recuerda mantenerte fiel a ti misma en el proceso. La advertencia fue suave pero clara.
No te pierdas a ti misma al convertirte en la señora Sullivan. No lo haré, le prometí. Cuando cayó la noche y se marcharon los últimos invitados, Declan y yo fuimos al dormitorio principal. Lo había preparado con mucho cuidado. Había rosas por todas partes y velas que lo iluminaban todo con una luz suave. ¿Cómo has conseguido todo esto?, le pregunté, conmovida por el gesto. Quería que nuestra noche de bodas fuera perfecta. Se acercó por detrás y me rodeó la cintura con los brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. Quería que supieras que, a pesar de todo lo demás, eres apreciada, amada. Me giré entre sus brazos y alcé las manos para acariciarle la cara. Lo sé, le dije, siempre lo he sabido. Lo que siguió fue tierno y apasionado, suave y arrebatador. Declan adoraba mi cuerpo como si fuera sagrado, murmurando promesas en italiano y en inglés contra mi piel, uniéndonos de una forma que trascendía la ceremonia anterior. Después nos quedamos tumbados, enredados, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando dibujos en mi hombro. ¿En qué piensas?, le pregunté. Que nunca imaginé que podría tener esto. Una esposa que sabe lo que soy y me ama de todos modos. Un futuro que es más que solo supervivencia y poder. Ahora lo tienes gracias a ti. Me besó el pelo. Me has dado algo que no sabía que necesitaba. Elena, esperanza. Sonreí contra su pecho. Mi propia esperanza florecía junto a la suya. Nuestro camino no sería fácil. Habría retos y peligros. Habría momentos en los que la oscuridad de su mundo amenazaría con abrumarnos. Pero los afrontaríamos juntos y construiríamos algo hermoso en las sombras. Te quiero, susurré. Yo también te quiero, señora Sullivan. En ese momento, rodeados de la luz de las velas y las promesas, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No era la elección segura ni la esperada, sino la que me hacía sentir como en casa. Habíamos empezado como empleador y empleada, manteniendo la distancia durante 2 años, antes de cruzar todas las líneas que nos separaban. Ahora, unidos por los votos, la elección y el amor, comenzábamos un nuevo capítulo. Fuera lo que nos deparara el futuro, cualquier oscuridad que acechara en el horizonte, la afrontaríamos juntos. Porque las historias de amor más inesperadas, las que comienzan en circunstancias imposibles y superan obstáculos insuperables, merecen la pena luchar por ellas. Yo tenía la intención de luchar por nosotros con todo lo que tenía. Los meses siguientes a nuestra boda establecieron un ritmo que nunca había imaginado posible. Durante el día seguía cumpliendo con algunas de mis obligaciones en la mansión, aunque la señora Chen había asumido más responsabilidades, insistiendo en que la señora Sullivan no debía limpiar los suelos. El título aún me resultaba extraño, una hermosa imposibilidad que de alguna manera se había convertido en mi realidad. Pero ser la esposa de Declan significaba más que un simple cambio de título. Significaba navegar por un mundo que solo había visto desde fuera. Un mundo de escenas de poder y alianzas estratégicas, de conversaciones en lenguaje codificado, de decisiones que afectaban a cientos de vidas. No tienes que asistir esta noche, me dijo Declan una tarde mientras me vestía para otra cena formal. Estaba de pie en la puerta de nuestro dormitorio, observándome mientras luchaba con el cierre de mi collar. Sé que estos eventos no son fáciles para ti. Me volví hacia él y lo contemplé con su smoking, todo un hombre poderoso tal y como lo conocía el mundo. Pero también vi la preocupación en sus ojos. Siempre me daba una salida. Siempre se aseguraba de que tuviera una opción. Soy tu esposa, Declan. Donde tú vayas, yo voy. Cruzó la habitación y me giró suavemente para abrocharme él mismo el collar. Sus dedos se detuvieron en mis hombros desnudos, cálidos y familiares. Te has adaptado mejor de lo que esperaba, murmuró contra mi cuello. Mejor de lo que deberías. Me recosté contra él y crucé mi mirada con la suya en el espejo. Me advertiste cómo sería esta vida. Aún así, la elegí. Eso no significa que no vea el precio que hay que pagar. Sus brazos rodearon mi cintura y me abrazaron con fuerza. Veo cómo te tensas cuando ciertos hombres entran en la sala. La forma en que has aprendido a descifrar conversaciones que la mayoría de la gente pasaría por alto.
Te has vuelto fluida en el lenguaje de mi mundo, y no estoy seguro de que eso sea del todo bueno. Me giré entre sus brazos y alcé la mano para enderezarle la pajarita, aunque ya estaba perfecta. ¿Qué preferirías? ¿Que siguiera siendo ignorante y vulnerable? Preferiría que nunca hubieras tenido que aprender nada de esto, pero yo sí tuve que aprenderlo. Le alicé las solapas con las manos. Amarte significa comprender tu mundo, incluso las partes que desearía que no existieran. Esa noche, la cena se celebró en la finca de Antonio Russo, uno de los veteranos que había trabajado con el padre de Declan. La villa era magnífica, con columnas de mármol y arte renacentista, un monumento a generaciones de poder y riqueza acumulados. Me había acostumbrado al escrutinio que acompañaba a estos eventos y a la forma en que las otras esposas me evaluaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Yo era la antigua criada que, de alguna manera, había conquistado el corazón de uno de los hombres más poderosos de Milán. Dependiendo de a quién le preguntaras, yo era un ejemplo aleccionador o una inspiración. Elena, qué alegría verte. La voz pertenecía a Bianca Moretti, esposa de la familia que me había amenazado meses atrás. El conflicto se había resuelto mediante negociaciones y concesiones estratégicas, pero el recuerdo de aquel miedo aún perduraba en mi pecho. Bianca, respondí con voz agradable y neutra, tal y como me había enseñado Declan. Debo decir que te has adaptado muy bien a tu nuevo papel. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Casi se podría olvidar que solías trabajar para los Sullivan en lugar de ser uno de ellos. La pullita era sutil, pero intencionada. Sentí como Declan se tensaba a mi lado, apretándome la cintura de forma casi imperceptible. Pero antes de que pudiera responder, sonreí, poniendo en práctica todas las lecciones que había aprendido sobre el poder y la percepción. Qué amable por tu parte fijarte en eso, dije. Aunque debo decir que trabajar para los Sullivan me enseñó mucho más sobre la integridad y la lealtad que cualquier privilegio heredado. La sutil puya dio en el blanco. La sonrisa de Bianca se congeló y sus ojos brillaron con irritación. Varias conversaciones cercanas se detuvieron mientras la gente esperaba a ver cómo se desarrollaba la situación. Bueno, dijo Bianca con voz tensa, qué refrescante es encontrar a alguien tan libre de las expectativas tradicionales. En realidad, lo encuentro liberador. Bebí un sorbo de champán, manteniendo la compostura perfecta. Declan valora la honestidad por encima de la falsedad. Es una de las muchas razones por las que lo amo. Mientras Bianca se excusaba con una cortesía forzada, Declan se inclinó para susurrarme al oído. Fue impresionante, aunque un poco aterrador. Aprendí de los mejores. No sé si sentirme orgulloso o preocupado de que te estés volviendo tan hábil en esto. Ambas cosas. Levanté la vista hacia él y vi una mezcla de admiración y preocupación en sus ojos. Porque así soy yo, orgullosa de en quién me estoy convirtiendo, pero también preocupada por lo que estoy dispuesta a hacer para proteger lo que es nuestro. La velada continuó con las habituales conversaciones y alianzas cautelosas. Lo manejé todo con una confianza cada vez mayor. La tímida doncella que fui en su día se estaba convirtiendo en una mujer capaz de defenderse en salas llenas de depredadores. Más tarde esa noche, mientras volvíamos a casa en el coche, Declan estaba inusualmente callado. Lo vi mirar por la ventana, con la mandíbula apretada por la tensión. ¿Qué pasa? Nada, todo. Se volvió hacia mí, con expresión preocupada. Verte esta noche y ver lo natural que te has adaptado a este mundo me ha recordado lo que te he quitado. No me has quitado nada, ¿verdad? Su voz era áspera. Se suponía que ibas a ahorrar suficiente dinero para volver a la universidad y convertirte en médico, como querías. En cambio, estás aprendiendo a desenvolverte en la guerra social y a descifrar los juegos de poder. Esa no es la vida que elegiste, Elena. Es la vida que te impuse. Le cogí la mano y entrelacé nuestros dedos. Me diste una opción, varias opciones. Podría haberme marchado, pero tú podrías haberlo hecho. Él se rió con amargura. No estoy seguro de que te hubiera dejado marchar, aunque hubieras querido. ¿Qué me convierte eso en?
inhumana. Le apreté la mano. Imperfecto, posesivo y, a veces, frustrantemente sobreprotector, pero también mío. A pesar del espacio reducido del coche, me sentó en su regazo y me abrazó con fuerza. No te merezco. Deja de decir eso, es cierto. Te mereces a alguien que te pueda dar una vida normal. Alguien que no te ponga en situaciones en las que tengas que defenderte de mujeres como Bianca Moretti. Alguien que no te obligue a dominar la violencia y la estrategia. Le cogí la cara entre las manos, obligándole a mirarme. Escúchame, Declan Sullivan. No quiero una vida normal. No quiero seguridad. Te quiero a ti, con todas las complicaciones y peligros que ello conlleva. Sí, esta vida es dura. Sí, hay momentos en los que estoy aterrorizada, pero también hay momentos de alegría increíble y en los que me siento más viva que nunca. Incluso cuando estás en una habitación llena de gente que te ve como una extraña, especialmente entonces, yo sonrío, porque tengo algo que ninguno de ellos tiene. Tú me eliges cada día, no por mi apellido o mis contactos, sino por quién soy. Eso vale la pena cada cena incómoda, cada comentario malicioso y cada momento en el que me siento fuera de lugar. Entonces me besó, desesperada y tiernamente. Podía saborear el miedo bajo su pasión, el terror de haber roto de alguna manera algo precioso en mí al traerme a su mundo. Cuando finalmente nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. Tengo que decirte algo. ¿Qué? He estado trabajando con Quinn en algo, un proyecto. Declan se apartó, con expresión de confusión. ¿Qué tipo de proyecto? ¿Recuerdas haber mencionado que querías encontrar formas de mejorar y proteger lo que es tuyo sin recurrir siempre a la violencia? Sí, he estado investigando enfoques alternativos, estrategias de resolución de conflictos utilizadas en entornos corporativos, tácticas de negociación y formas de mantener el poder sin recurrir siempre al miedo. Respiré hondo. Quinn me ha estado ayudando a comprender cómo se podrían adaptar a las necesidades de tu negocio. Declan me miró fijamente, con una expresión de asombro en los ojos. Has estado estudiando la resolución de conflictos por mí, por nosotros, por el futuro que estamos construyendo. Le acaricié la mandíbula con los dedos. Dijiste que querías mejorar. Quiero ayudarte a conseguirlo, no cambiando quién eres, sino dotándote de más herramientas, Elena. Su voz se quebró ligeramente. ¿Tienes idea de lo que me acabas de dar? Una oportunidad, sugerí, esperanza, todo. Me atrajo hacia él de nuevo, hundiendo su rostro en mi cuello. Me lo has dado todo. Esa noche, mientras yacíamos enredados en la cama, Declan trazó patrones perezosos en mi hombro desnudo con sus dedos. Dime algo, murmuró. Algo que nunca me hayas contado antes. Lo pensé, rebuscando entre recuerdos y secretos. Mi abuela solía decirme que lo más importante en la vida era no dejar que nadie te hiciera sentir más pequeño de lo que eres. Decía que la verdadera fuerza no consiste en no tener nunca miedo, sino en elegir ser valiente. En cualquier caso, parece que era una mujer increíble. Lo era. Le habrías gustado. Incluso sabiendo lo que sé ahora, creo que le habrías gustado. Siempre decía que el carácter de un hombre no se define por lo que hace en público, sino por lo que hace en privado, cuando nadie le ve. Me volví hacia él. Nunca me has ocultado tu lado oscuro, Declan, pero también he visto cómo proteges a las personas que dependen de ti. He visto cómo has construido una red de lealtad basada en el respeto y no en el miedo. He visto cómo llevas sobre tus hombros el peso de cientos de medios de vida. Eso es lo que eres cuando nadie te observa. Ves demasiado bien en mí. Yo veo la verdad, solo que aún no lo reconoces. Se quedó callado durante un largo rato, con los dedos moviéndose suavemente sobre mi piel. Yo también tengo algo que contarte. Esperé, sintiendo el peso de su voz. La noche antes de nuestra boda, estuve a punto de cancelarla. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Pregunté. Me quedé fuera de tu puerta durante una hora, sabiendo que si me casaba contigo, no habría vuelta atrás. Estarías atada a mí, a mi mundo y a todos sus peligros y complicaciones para siempre. Sus ojos se encontraron con los míos, vulnerables y sinceros.
Casi me convencí de que dejarte marchar sería lo más amable que podías hacer. ¿Qué te detuvo? El egoísmo. Su sonrisa era autocrítica. Era puro y simple egoísmo, porque la idea de vivir sin ti, de verte construir una vida con otra persona, alguien mejor, era insoportable. Así que decidí ser egoísta. Declan, déjame terminar. Su mano me acarició la cara. Decidí ser egoísta, y desde entonces he cuestionado esa decisión todos los días. Cada vez que te veo lidiar con una situación social peligrosa. Cada vez que te veo aprender algo que nunca deberías haber tenido que saber. Me pregunto si hice lo correcto cada vez que veo el miedo reflejado en tu rostro cuando llego tarde a casa después de una reunión. ¿A qué conclusión has llegado? Que sigo siendo demasiado egoísta para dejarte marchar, aunque fuera mejor para ti. Su pulgar recorrió mi pómulo. Pero te prometo esto, Elena. Pasaré el resto de mi vida tratando de merecerte y construir un mundo en el que puedas estar segura, feliz y seguir siendo mía. Lo besé, volcando todo mi amor y mi certeza en ese gesto. Cuando me aparté, mi voz era firme y segura. No cambiaría nada, ni el miedo, ni el peligro, ni las complicaciones, porque todo eso me ha llevado hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros, y eso lo vale todo. Él respondió mostrándome con sus manos, sus labios y susurradas promesas exactamente lo mucho que significaban esas palabras para él. Mientras nos perdíamos el uno en el otro, me di cuenta de que así era el amor verdadero. No la versión de cuento de hadas, sino la realidad desordenada, complicada y hermosa de dos personas imperfectas que se eligen cada día. A la mañana siguiente se produjo un acontecimiento inesperado. A pesar de las protestas de la señora Chen, estaba intentando preparar el desayuno en la cocina cuando Quinn apareció en la puerta. El jefe quiere veros a los dos en su despacho. Había algo en su tono que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué ha pasado? Venid, por favor. Declan ya estaba en el despacho cuando llegamos, de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja. Estaba muy rígido y cuando se volvió hacia nosotros, vi algo que nunca había visto antes en sus ojos: incertidumbre. Terminó la llamada y me indicó con un gesto que me sentara. Me quedé de pie y le cogí la mano. ¿Qué pasa? Era mi contacto en la fiscalía. Respiró hondo. Están preparando un caso contra mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones. Sentí que mi mundo se tambaleaba, pero me obligué a mantener la compostura. ¿Qué tipo de caso? Todo lo que puedan hacerles encajar. Extorsión, lavado de dinero, conspiración. Apretó la mandíbula. Tienen un informante. Alguien cercano. Quinn maldijo en voz baja. ¿Quién? No lo dijeron, pero sea quien sea, tienen información detallada sobre operaciones, transacciones y reuniones. Los ojos de Declan se encontraron con los míos. Esto es grave, Elena. Tan grave que podría significar años de prisión si tienen éxito. Asimilé la información. Mi mente ya estaba analizando las implicaciones y posibilidades. ¿Qué opciones tenemos? No pasó por alto el hecho de que dijera «tenemos». Algo se reflejó en su rostro. Gratitud mezclada con dolor. Lucharemos. Mis abogados ya están trabajando en estrategias de defensa y buscando formas de socavar su caso. Se acercó a su escritorio y sacó una carpeta. Pero hay otra opción, dijo, una que he estado considerando. ¿Qué opción? Me entregó la carpeta. Dentro había documentos, contratos y propuestas para negocios legítimos, así como planes detallados para alejar sus operaciones de cualquier actividad ilegal. Llevo meses trabajando en esto, desde antes de que nos casáramos. Me observó mientras leía, con expresión cautelosa. Era una salida, una forma de construir algo que no requiriera oscuridad. Levanté la vista hacia él, comprendiendo lo que quería decir. A esto te referías cuando decías que querías ser mejor. Siempre iba a ser un proceso largo, probablemente de años. Pero esta investigación ha acelerado el calendario. Me tomó las manos. Elena, comenzó, si hago esto, si realmente me comprometo a legalizarme, habrá consecuencias. Habrá gente en mi organización que no lo entenderá y lo verá como una debilidad. Habrá rivales que intentarán aprovecharse durante la transición. Será peligroso y complicado,
y no hay garantías de que funcione. Pero es una oportunidad. Es una oportunidad. Me apretó las manos. Una oportunidad para construir una vida en la que no tenga que tener miedo cada vez que salga de casa. En la que podamos tener hijos sin preocuparnos de que los utilicen en nuestra contra. En la que pueda ser el hombre que tú creías que podía ser. Dejé la carpeta sobre la mesa y dejé que mi mente procesara todo lo que acababa de revelarme. Llevas planeando esto desde antes de nuestra boda. Desde la noche en que aceptaste casarte conmigo, cuando me hiciste querer ser una persona mejor. Elena me hizo creer que podía ser esa persona. Quinn carraspeó. Jefe, deberíamos hablar de los protocolos de seguridad. Si hay un informante, sé quién es. La voz de Declan era severa. Lo cerraremos todo. Nadie tendrá acceso a lo que no necesite. Se revisarán todas las operaciones, incluidas las de Elena. Se volvió hacia mí con mirada feroz. No irás a ningún sitio sin seguridad. Nunca. No hasta que identifiquemos la filtración. Asentí, consciente de la gravedad de la situación. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que confíes en mí, dijo. Que creas que puedo manejar esto sin perder todo lo que hemos construido. Yo confío en ti. Me acerqué y le tomé el rostro entre las manos. Pero yo también necesito que confíes en mí y me dejes ayudarte. El le llena no. Escúchame. Lo miré fijamente a los ojos. No soy solo tu esposa, Declan. Soy tu compañera. Sea lo que sea a lo que nos enfrentemos, lo enfrentaremos juntos. Eso significa que no puedes protegerme de la verdad. Tampoco tomarás decisiones sobre nuestro futuro sin mí. Pude ver un cambio en su expresión. Orgullo mezclado con amor. Juntos, asintió. Siempre juntos. La investigación avanzó más rápido de lo que nadie había previsto. En 2 semanas, los agentes federales habían congelado varias cuentas comerciales de Declan, ejecutado órdenes de registro en propiedades y filtrado información cuidadosamente seleccionada a la prensa. Aprendí lo que significaba estar casada con un hombre bajo investigación. Había una presencia constante de periodistas fuera de la mansión. Los antiguos aliados de repente dejaron de estar disponibles. Las miradas sospechosas de los miembros del personal, preguntándose si se verían implicados. Durante todo este tiempo, Declan se mantuvo aparentemente tranquilo. Pero yo vi el precio que pagó. Lo vi en la forma en que trabajaba hasta altas horas de la noche con sus abogados, en las arrugas de estrés que se profundizaban alrededor de sus ojos y en las pesadillas que lo despertaban a las 3 de la madrugada. Tenemos que hablar, le dije una noche, al encontrarlo en su estudio, rodeado de documentos legales. Levantó la vista, con el agotamiento evidente en cada rasgo de su rostro. Se trata de que estás intentando llevar toda esta carga tú solo. Cerré la puerta detrás de mí. Quería hablar sobre el hecho de que te estás enfermando al intentar proteger a todos mientras te niegas a dejar que nadie te proteja a ti. Elena, no. Me toca hablar a mí. Me acerqué a su escritorio y aparté algunos papeles para poder sentarme en el borde. Llevas meses planeando una transición hacia la legalidad. Has elaborado planes de contingencia y estrategias de salida, pero no me has hablado ni una sola vez de cómo te sientes. Lo que sientes no importa, pero a mí me importa. Le cogí las manos. Declan, estás aterrorizado. Puedo verlo, aunque no lo admitas. Tienes miedo de ir a la cárcel, de perder todo lo que has construido y de dejarme vulnerable. Sus manos se apretaron sobre las mías. Por supuesto que estoy aterrorizado. Si tienen éxito y me condenan, te quedarás sola y desprotegida. Todos los enemigos que me he ganado te verán como un blanco fácil. Así que asegurémonos de que eso no suceda. ¿Cómo? Mis abogados ya están haciendo todo lo posible. No me refiero a estrategias legales. Me deslicé del escritorio y me moví para colocarme detrás de su silla, poniendo mis manos sobre sus hombros. Me refiero al informante. Alguien lo suficientemente cercano a ti como para conocer detalles sobre tus operaciones. Lo encontraremos. Cortaremos su fuente de información. Declan levantó la mano y cubrió una de las mías con la suya. Tengo gente trabajando en ello y quiero ayudar. Se volvió para mirarme, con una expresión dividida entre la gratitud y la negativa. Ni hablar, es demasiado peligroso. Más peligroso que quedarme aquí sentado esperando a que caiga el otro zapato.
Me moví para quedarme frente a él. Declan, no estoy sugiriendo que vaya encubierta ni que haga nada imprudente, pero tengo acceso al personal doméstico y a las operaciones diarias de la mansión. Me fijo en cosas. Déjame usar eso. Por favor, Elena. Me arrodillé frente a su silla y lo miré. Déjame hacer esto. Déjame ser útil en lugar de ser solo otra cosa que tienes que proteger. Me miró fijamente durante un largo momento. El conflicto en sus ojos era evidente. Finalmente, suspiró y me tomó el rostro entre las manos. Ya eres útil. Tú eres la razón por la que lucho tan duro para construir algo mejor. Entonces déjame luchar a tu lado. Si te pasa algo por haberte dejado involucrar, no dejaré que me pase nada. Tú te encargarás de ello. Puse mis manos sobre las suyas. Pero lo necesito, Declan. Necesito sentir que contribuyo, que soy más que la mujer con la que te casaste. Me sentó en su regazo y me abrazó con fuerza. Lo eres todo, dijo. ¿No lo entiendes? Eres mi razón para querer ser mejor persona. Eres mi refugio y mi esperanza. Confía en que seré lo suficientemente fuerte para esto. Nos sentamos allí, en el silencioso estudio, con el peso de la investigación y la incertidumbre del futuro presionándonos. Pero estábamos juntos, y eso hacía que incluso los momentos más oscuros fueran soportables. Durante la semana siguiente, presté más atención a los ritmos y patrones de la casa. Tomé nota de quién atendía las llamadas en privado, quién parecía inusualmente nervioso cerca de Declan y quién había adquirido riqueza sin motivo aparente. Fue la señora Chen quien finalmente me dio la pista crucial. Esa chica nueva, Isabela, dijo una mañana mientras preparábamos el desayuno juntas. Hace demasiadas preguntas. Dejé de cortar la fruta. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre la agenda del señor Sullivan? ¿Sobre quién visita la casa? ¿Sobre envíos y entregas? El rostro curtido de la señora Chen parecía preocupado. Al principio pensé que solo era curiosidad, pero ahora creo que podría ser la informante. La señora Chen asintió lentamente. No tengo pruebas, dijo, solo el instinto de una anciana. Inmediatamente fui a buscar a Quinn y le transmití las observaciones de la señora Chen. Su expresión se ensombreció. Isabella fue recomendada por alguien de la organización. Investigaré más a fondo sus antecedentes. En 48 horas, Quinn tenía la respuesta. Resultó que Isabella no era solo una informante. Era una agente federal encubierta, infiltrada en la casa específicamente para reunir pruebas. ¿Qué hacemos?, pregunté, mientras Declan, Quinn y yo estábamos sentados en el estudio discutiendo la revelación. Le damos información falsa, dijo Declan con voz fría. Asegúrate de que todo lo que informe sea inútil o engañoso. Oh, dije lentamente, mientras se me ocurría una idea, podríamos utilizarla en nuestro beneficio. La usamos en nuestro beneficio. Ambos hombres me miraron. La investigación se centra en tus operaciones ilegales, ¿verdad? Continué. Operaciones de las que, de todos modos, planeas alejarte. ¿Y si aceleramos ese plazo? ¿Y si dejamos que Isabela informe de que vas a legalizarte? Declan entrecerró los ojos. Nunca lo creerían. Lo harían si fuera lo suficientemente convincente. Contratos reales, acuerdos comerciales reales y pruebas reales de que han cerrado las operaciones ilegales. Me incliné hacia adelante. Piénsenlo. Si el caso de la fiscalía se basa en demostrar que dirigen una empresa criminal y para cuando llegue el juicio esa empresa ya no existe, ¿qué les quedará? Quinn soltó un silbido bajo. Delitos antiguos con un plazo de prescripción y un acusado que claramente se ha reformado. Es arriesgado, dijo Declan, pero pude ver cómo le daba vueltas a la cabeza. La transición tendría que ser auténtica. No podía limitarme a hacer que quedara bien sobre el papel. Tenía que hacerla real. Le cogí de la mano. De todos modos, querías construir algo mejor. Esto solo adelanta el plazo. Durante los 3 meses siguientes, Declan llevó a cabo la transformación empresarial más drástica que jamás había presenciado. Se cerraron sistemáticamente las operaciones ilegales y se ofreció a los empleados puestos en nuevas empresas legítimas o generosas indemnizaciones por despido.
Se renegociaron los contratos y se reestructuraron las asociaciones. Se documentó y se hizo transparente cada aspecto del negocio. Isabella informó de todo a sus superiores tal y como habíamos planeado. Aunque algunos miembros de la organización de Declan se resistieron a los cambios, la mayoría reconoció que su jefe estaba buscando una forma de protegerlos a todos de ser procesados. El precio que pagó Declan fue inmenso. Trabajaba 20 horas al día, negociaba con socios enfadados y se enfrentaba a amenazas de aquellos que se sentían traicionados por la transición. Pero a pesar de todo, nunca vaciló. Yo le apoyé en todo lo que pude, gestionando la casa, ocupándome de las obligaciones sociales y proporcionándole un refugio al final de cada agotador día. No podría hacer esto sin ti, me dijo una noche mientras estábamos acostados en la cama, ambos demasiado agotados para hacer nada más que abrazarnos. Tú encontrarías la manera, le respondí. No, él me atrajo hacia sí. Antes de conocerte, nunca lo habría intentado. Habría luchado contra la investigación con abogados e intimidación, y probablemente habría acabado en la cárcel. Tú me diste el valor para elegir un camino diferente. Lo elegimos juntos. El día en que se retiró oficialmente la investigación federal fue uno de los días más surrealistas de mi vida. Los abogados de Declan habían argumentado con éxito que, dada la transformación de sus operaciones comerciales, no había pruebas suficientes para procesarlo por actividad delictiva continuada. Los antiguos cargos no podían demostrarse más allá de toda duda razonable, sobre todo teniendo en cuenta las lagunas que el costoso equipo legal de Declan había encontrado en todos los aspectos del caso. Poco después, Isabella desapareció, tras ser reasignada a otra investigación. Nunca volví a verla, aunque a veces me preguntaba si se había dado cuenta de lo mucho que su presencia había catalizado un cambio positivo. Esa noche, lo celebramos en silencio en la villa del campo, solo nosotros dos y una botella de vino. Lo conseguimos, dije, levantando mi copa. Ahora eres oficialmente legítimo. Casi legítimo, corrigió Declan con una sonrisa triste. Todavía hay algunas zonas grises, pero la oscuridad ha quedado atrás, detrás de nosotros. Chocó su copa contra la mía. Lo hemos conseguido juntos, Elena. Fue idea tuya, tu valentía y tu apoyo incondicional. Esta victoria es tanto tuya como mía. Bebí un sorbo de vino, sintiendo cómo el peso de los últimos meses finalmente se aliviaba. ¿Y ahora qué? Ahora construiremos la vida de la que siempre hablamos. Dejó su copa y me sentó en su regazo. Ahora debemos descubrir qué significa ser los Sullivan sin la amenaza de un proceso penal sobre nuestras cabezas. Las personas que se sintieron decepcionadas por tu decisión de legalizarte, las que lo vieron como una debilidad, están aprendiendo que hay más de una forma de ser poderoso. Su mano se posó en mi cintura. Los negocios legales pueden ser tan influyentes como los ilegales, solo requieren un enfoque diferente. Uno que yo te ayudé a desarrollar, dije, incapaz de ocultar mi orgullo. Uno que tú creaste, dijo, besándome suavemente. Viste posibilidades que yo nunca imaginé. Creíste en una versión de mí que yo no sabía que existía. Le acaricié la cara y miré a los ojos al hombre que amaba. El hombre que se había transformado porque yo le había dado una razón para intentarlo. Te quiero, Declan Sullivan, en todas tus versiones, pasada, presente y futura. También amo a Elena Sullivan, la mujer que vio a un monstruo y decidió amarlo de todos modos. Convertiste la determinación de una criada en la fuerza de una esposa de mafioso, y me salvaste en todos los sentidos en que una persona puede ser salvada. Mientras hacíamos el amor esa noche, sentí que era un nuevo comienzo. La oscuridad que había definido la vida de Declan durante tanto tiempo finalmente estaba desapareciendo, sustituida por la posibilidad de algo más brillante. A la mañana siguiente, Declan me tenía preparada una sorpresa. Me llevó a una habitación de la villa en la que nunca había entrado y la abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había un despacho muy bien amueblado, con un escritorio, estanterías y vistas a los viñedos. ¿Qué es esto? ¿Tu despacho? Hizo un gesto con la mano para indicar toda la habitación.
Sé que has estado investigando estrategias de resolución de conflictos y estudiando negociación empresarial. Pensé que quizá querrías un lugar donde continuar con ese trabajo. Me volví para mirarlo. ¿Quieres que trabaje? Quiero que hagas lo que te haga feliz. Si eso significa trabajar a mi lado y desarrollar estrategias para el crecimiento legítimo de la empresa, entonces sí. Pero si significa volver a la universidad y estudiar medicina, como querías originalmente, también te apoyaré. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad me apoyarías si volviera a estudiar, aunque eso significara pasar menos tiempo juntos? Le pregunté a Elena. Me enamoré de una mujer que tenía sueños y ambiciones. No seré la razón por la que los abandones. Me abrazó. Además, podría ser útil tener una doctora en la familia. Me reí entre lágrimas. No puedo volver a estudiar. Al menos, ahora mismo no. ¿Por qué no? Le cogí la mano y la puse sobre mi vientre plano. Vi cómo la comprensión se reflejaba en sus ojos. Porque estoy embarazada. La sorpresa en su rostro era total. Me miró fijamente, luego miró su mano sobre mi vientre y volvió a mirarme a mí. ¿Embarazada? ¿Estás embarazada? De unas 8 semanas, me enteré ayer. Me mordí el labio. Nunca habíamos hablado de tener hijos. Nunca lo habíamos planeado. Me interrumpió con un beso tan intenso que me dejó sin aliento. Cuando finalmente se apartó, vi lágrimas en sus ojos. ¿Un bebé? Vamos a tener un bebé. ¿Estás contento? ¿Contento? Se rió con la voz quebrada por la emoción. Elena, acabas de decirme que vamos a crear una vida juntos. Una vida que crecerá conociendo solo los negocios legítimos y el mejor hombre en el que me estoy convirtiendo. ¿Cómo no iba a estar eufórica? Me dejé caer contra él, aliviada. Me preocupaba que pensaras que era un mal momento, dado todo lo que acabamos de pasar. Es el momento perfecto. Me abrazó con fuerza. Este bebé representa todo por lo que hemos luchado. Un futuro sin miedo. Una familia construida sobre la elección y no sobre la obligación. Es una oportunidad para hacer las cosas bien. Allí, de pie en mi nueva oficina, nos abrazamos y nos maravillamos ante el regalo inesperado que nos habían dado. Esa noche se lo contamos a la señora Chen, que lloró, me abrazó y enseguida empezó a planear el diseño de la habitación del bebé. Quinn me felicitó con una calidez inusual. Sorprendentemente, Ronan sonrió. Durante las semanas siguientes, a medida que mi embarazo se hacía más evidente, vi cómo Declan volvía a transformarse. El feroz jefe de la mafia se convirtió en un futuro padre protector, obsesionado con mi salud y asegurándose de que recibiera la mejor atención médica. También preparó la habitación del bebé con meticulosa atención al detalle. Vas a ser un padre increíble, le dije una noche mientras montábamos juntos una cuna. Estoy aterrorizado, admitió. ¿Y si lo estropeo todo? ¿Y si no puedo dejar atrás completamente las viejas costumbres? ¿Y si nuestro hijo crece con miedo a mí? No te tendrán miedo. Le cogí la mano. Te conocerán tal y como yo te conozco. Verán al hombre que decidió ser mejor. Al hombre que construyó un imperio legítimo porque quería que su familia estuviera a salvo. Al hombre que ama a su madre con todo su corazón. Tienes demasiada fe en mí. Tengo exactamente la fe necesaria en ti. Puse su mano sobre mi vientre en crecimiento. Este pequeñín también. El bebé dio una patada en ese momento. Fue el primer movimiento lo suficientemente fuerte como para que Declan lo sintiera. Su rostro se iluminó con asombro. ¿Has sentido eso? Es nuestro bebé saludando a su padre. Declan se arrodilló delante de mí, acunando mi vientre con sus manos y apoyando suavemente su frente contra la protuberancia. «Hola, pequeñín», susurró. «Soy tu padre y te prometo que pasaré cada día de mi vida asegurándome de que nunca tengas que tener miedo. Te prometo que crecerás conociendo solo el amor, la seguridad y la libertad de ser quien quieras ser». Le acaricié el pelo con los dedos. Mi corazón estaba tan lleno que me dolía. Esto era todo lo que nunca me había atrevido a soñar. Un hombre que me amaba por completo. Un hijo que habíamos creado juntos. Y un futuro brillante, lleno de posibilidades, en lugar de ensombrecido por el miedo. «Te quiero», le susurré.
Yo también te quiero. Me miró con los ojos brillantes. Los dos sois mi mundo entero. En ese momento, supe con absoluta certeza que todas las decisiones difíciles, todos los momentos peligrosos y todos los sacrificios habían valido la pena, porque nos habían llevado a este momento perfecto de esperanza, amor y familia. La criada que se había enamorado del jefe de la mafia. Un amor imposible que no debería haber funcionado, pero lo hizo. Una transformación de la oscuridad a la luz. Todo formaba parte de nuestra historia. Una historia que aún se estaba escribiendo, un hermoso día tras otro.